Nuestros amigos de PharmAid nos traen una gran solución. Si necesitas comprar un medicamento para ti o tu familia, en PharmAid te recibimos el récipe de tu doctor de Venezuela. Mándanos tu receta a nuestro correo electrónico, llámanos y te despachamos de inmediato. Puedes pagar por teléfono y te asesoramos con el envío a una dirección local o directamente a Venezuela. Si estás en Miami, acércate a nuestra farmacia ubicada en la dirección que ves en pantalla y te llevas el medicamento al instante. En PharmAid damos una atención personalizada y te hacemos la vida fácil. Recuerda que si necesitas un medicamento para ti o para tu familiar en Venezuela, en PharmAid te brindamos una solución simple. Si llamas con la palabra clave Agárrate, te daremos un descuento especial. Agárrate con Patricia Poleo. Regresamos con Agárrate. Al final del segmento anterior vieron ustedes la protesta del sector salud en Venezuela. Además, masiva. Participaron muchísimos de los trabajadores de la salud en Venezuela. Tenemos ya vía telefónica para hablar sobre este tema a Pablo Zambrano. Él es dirigente sindical del sector salud, secretario ejecutivo de FETRA Salud y además es coordinador nacional de los sindicatos de base. Buenas noches, Pablo, ¿cómo está? Buenas noches, Patricia, gracias por el contacto. Pablo, en primer lugar, háblenos de cómo terminó esta marcha, porque tengo entendido que no pudieron llegar al destino, ¿no? De que ustedes tenían previsto para entregar la carta con los requisitos, con las exigencias. Sí, el petitorio precisamente del final de la marcha debió ser en la Plaza Caracas, pero entre el Ministerio de Salud y el Ministerio del Trabajo, y posteriormente nosotros trasladarnos, en este caso a la Asamblea Nacional, pues queríamos entregar los documentos a estos tres entes, pues, porque eran petitorios tanto económicos como sociales. Fuimos detenidos en principio, después de la concentración en Maternidad Concepción Palacio, por la PNB, y según lo que nos indicaban, que era una orden que había dado el ministro Reverol, de que nosotros no podíamos avanzar. Sin embargo, bajo un gran esfuerzo nosotros logramos marchar desde la maternidad hasta, en este caso, el Distrito 3, que es un ente de salud, y ahí logramos entregar un documento a la viceministra del Trabajo, que vino a recibirlo, y a la diputada Dinora Figuera, que en este caso era la que estaba presente. Posteriormente tuvimos que ir a la maternidad a entregar al viceministro, porque se concentró. Tuvimos que devolvernos la diligencia y entregar el documento de la maternidad bajo un ambiente, digamos, muy hostil, porque se encontraban en este sitio estos sujetos que para nosotros son simplemente paramilitares, mal llamados colectivos, y que, bueno, estuvieron muy activos en esta movilización. Pablo, yo recuerdo, he visto desde que comenzó el régimen chavista en Venezuela muchas marchas como esta de los sindicatos de salud, pero esta fue absolutamente masiva, lo cual quiere decir que personas y empleados que estaban antes con el régimen ya no lo están y se han integrado a esta lucha por las reivindicaciones no solamente laborales, sino también por los derechos de los pacientes, ¿no? Sí, en principio el reclamo por el abandono por parte del gobierno. Nosotros decimos el patrono gobierno a la red pública tradicional de salud. O sea, nuestros hospitales están en una situación de una crisis muy profunda, caótica. O sea, es un problema generalizado, pues son los equipos médicos que no están funcionando, y los que funcionan son intermitentes, porque funcionan un mes y 3 meses no. El problema de las infraestructuras abandonadas y lo que se logra reparar se vuelve a dañar por falta de mantenimiento. No hay insumos médicos, no hay insumos para la limpieza, inclusive se puede hacer la antiasepsia en los centros hospitalarios, solamente a veces no se hace porque no hay agua, y cuando se hace, no se hace con agua. O sea, la situación de verdad que hay no hay, y por supuesto también la situación laboral que tenemos los trabajadores, y una cuestión que estamos señalando y diciéndole al país es cómo nosotros podemos dispensar salud, cómo nosotros podemos ayudar a los enfermos cuando no podemos llevar bienestar a nuestros hogares, porque resulta ser que en Venezuela todos los precios están dolarizados, pero los pagan con bolívares devaluados.
esta situación económica que hay en el país, por supuesto nos está llevando a la ruina, a la miseria, y nosotros los trabajadores acordamos, inclusive no solamente en la manifestación hubieron trabajadores que ya no son seguidores, en este caso del gobierno, también hubieron compañeros que son seguidores, pero que su situación social también nos obliga a protestar. Es decir, hubo una verdadera unidad en la calle hoy por el interés no solamente de ustedes, y por eso quiero que me digas qué contenía específicamente el documento que entregaron. Pablo, ¿cuáles son las exigencias? Pero en principio, eso, la inversión en salud. No coincide todo el dinero que se ha gastado a través de estos años con lo que tenemos como hospitales. O sea, haya reinado la corrupción en nuestro sector. Uno de los petitorios es precisamente la inversión y los controles en el sector salud para que nosotros podamos como trabajadores prestar una atención digna a todos los pacientes, todos los enfermos que vayan a nuestro centro, y por supuesto la dotación inmediata de medicamentos, de los insumos correspondientes, y también el problema que eso era algo que se cuidaba mucho anteriormente, y de 3 años para acá se ha descuidado, que es que los pacientes no se da la alimentación de acuerdo a su patología, lo que va en detrimento y es tardía la recuperación del paciente, y por supuesto eso causa más gastos al Estado venezolano, y por supuesto el petitorio digamos laboral, donde entra el salario. Nosotros hablamos de que tiene que haber una gran discusión en el país sobre el salario. Nosotros proponemos de que se nos paguen bolívares, pero a la par de la divisa, como hacen otros países, porque resulta que con los aumentos porcentuales que nos están dando cada 3 meses, que fíjate que en los últimos 3 meses nos dieron un aumento de un 100% en cualquier otra latitud, lo ven y creen que es un fabuloso aumento, pero resulta que la inflación ha superado y ha rezagado el salario de los trabajadores venezolanos. Estamos yendo directo a la ruina, aparte de la bonificación existente, porque ahora el ticket de alimentación está por encima del salario de los trabajadores. Entonces, eso nos genera prestaciones sociales. Las prestaciones sociales tienen que ser retiradas para complementar el salario, o sea que los trabajadores no pueden ni siquiera ahorrar. Pero igualmente, el problema de la contratación colectiva, que ya va para 2 años vencida, y hace 2 años se introdujeron los proyectos y no hemos sido llamados a la discusión, pero tampoco podemos discutir los proyectos introducidos hace 2 años porque también están rezagados y no están adaptados a la realidad económica que vivimos hoy. Deudas laborales, que hay muchas, y el cestatique para los jubilados y pensionados, que a pesar de que se promulgó una ley y fue reconocida, hasta este momento no se ha pagado a nuestros jubilados. Y te pongo un ejemplo: el personal de salud, un trabajador para jubilarse con el 80% de su ingreso, tiene que tener 32 años de servicio, o sea que ya pierde el 20%, pero también le quitan el ticket de alimentación, que hoy en día son 73.000 bolívares, o sea que un jubilado nuestro pierde el 70% de su ingreso cuando pasa a ser un trabajador pasivo. Entonces, eso no es justicia social, eso no es nada revolucionario, eso va contra todo. En este momento es una maldad jubilar a un trabajador, a un adulto mayor que necesita gastos de medicamentos, gastos de alimentación, y llegar a estas edades a la miseria. De verdad que da mucha tristeza, porque son personas que prestan 35 y 40 años de servicio. Pablo, ¿cómo se entiende que, existiendo esta situación que también has descrito y que está descrita en ese documento, y además lo que cada día nosotros debemos reportar de lo que ocurre en los hospitales, los niños que se mueren por desidia, por falta de medicamentos, etcétera? ¿Cómo es posible que todavía haya trabajadores en cada una de los centros de salud que impiden cuando llega una ayuda humanitaria, que impiden que llegue, que ustedes tengan, incluso ustedes o los trabajadores de la salud, los enfermeros, los médicos, tengan acceso a los medicamentos para poder llevarle salud a cada uno de los pacientes que entra en esos centros? Bueno, fíjate, en el caso de los trabajadores hay un gran consenso en el sentido de que todo el mundo está consciente de la situación y de las realidades que estamos viviendo en los centros. Lo que pueden impedir que lleguen medicamentos o donaciones a los centros de salud es el propio patrono, por supuesto con algunos cómplices que son muy pocos, y como manejan el poder y tienen apoyo inclusive de las autoridades, bueno, evitan en muchas oportunidades que estas
inyecciones diarias. En nuestros centros de salud hay que comprarlo todo. Y cuando hay pacientes que no tienen el recurso para adquirir el medicamento o comprarlo, bueno, los trabajadores traen de otro lado, hacen una vaca. O sea, esta es la situación real que vivimos en los centros de salud. En nuestros centros de salud las decadencias son muchas a partir de los insumos, medicamentos. No hay ambulancias en el 80% de los centros de salud porque están dañadas por cualquier cosa. Los equipos médicos, que son un ejemplo del materno infantil de Caripao, tenemos un mamógrafo que fue instalado hace 15 años y no ha hecho la primera mamografía. En el Hospital Magallanes de Catia hay un tomógrafo que tiene 4 años instalado y no ha hecho la primera tomografía. Y cuando vamos revisando la situación de los equipos, bueno, vamos consiguiendo este tipo de cosas y por supuesto las infraestructuras que fueron tumbadas hace 7 años, hoy en día no se han reparado y las que se han logrado reparar se vuelven a dañar porque no hay inversión en el mantenimiento de los centros de salud. Eso es lo que vivimos nosotros en los hospitales, una crisis generalizada, profunda, que de paso estos centros de salud se están manteniendo gracias al recurso humano. Bueno, eso además, yo creo que lo más grave de todo esto, Pablo, es que una de las fuentes de corrupción más grandes que ha habido durante estos años de gobierno ha sido el sector salud. Es decir, estos empresarios, entre comillas, que venden equipos médicos al gobierno, que le venden medicinas y que ahora están millonarios y no se sabe dónde están lo que le vendieron al país, ¿no? Sí, pues ha habido triangulación. En este caso en la salud, un equipo que se puede comprar, ejemplo, directamente a un país europeo como Alemania, que tiene la marca Siemens, creo que entonces más bien lo compran los cubanos y nos lo venden a nosotros. Entonces, por supuesto, que son cosas muy corruptas, porque hay en el momento que hay este tipo de triangulación y es obtenido por el Estado venezolano, ese producto pierde la garantía. Entonces, son situaciones que nosotros venimos denunciando en forma sistemática. El problema de los medicamentos también lo hemos denunciado. En los robotizados, que ahora tienen varios de ellos en Charallave, ahí se vencen los medicamentos porque no tienen capacidad de respuesta, porque los compran cerca de vencerse y por supuesto después son tantas toneladas que no pueden repartirlas y a la final terminan incinerados. Entonces, una de las situaciones que también hemos reclamado de los trabajadores, que la corrupción es la reina en los centros de salud. Y bueno, y se ha enriquecido mucha gente en el sistema. Pero fíjate, Patricia, la situación del sector nuestro es tan grave que hoy en la marcha no solamente tuvimos los trabajadores de salud, que bueno, que fue masiva su participación, pero se acercaron gremialistas de otros entes y algunos trabajadores de otros entes, inclusive de sectores privados, porque vivimos haciéndole el favor a los compañeros que tienen, ejemplo, HCM, pudiera pensarse que son muy buenos, de 2 millones de bolívares, pero que si le hospitalizan un familiar o ellos mismos a una clínica privada, lo que duran son 10 días y a la final terminan en nuestro centro de salud, porque son desalojados de las clínicas. Claro. Entonces, la crisis es muy profunda y nosotros al petitorio que hemos hecho es precisamente social. Nosotros creemos que en la discusión de la situación del país, el problema económico tiene que ser discutido con mucha profundidad, porque ya el gobierno ha emitido yo no sé cuántos decretos de emergencia económica y lo que han hecho con estos decretos es arruinarnos más. O sea, no ha ido a la búsqueda de soluciones, y nosotros siempre lo hemos dicho, nosotros queremos un gobierno que gobierne, pero un gobierno que gobierne para que progresemos, para que el país cada día sea mejor, para que los venezolanos tengan calidad de vida, para que tú utilices los servicios públicos y pagues tus impuestos y te sientas bien por esa situación. Pero en Venezuela ahorita no existe eso, ahorita el sector nuestro está totalmente abandonado. Pablo, ¿cuánto tiempo tienes tú en el sector salud? Bueno, muchos años, tengo 37 años de servicio, Patricia. 37 años, te dice fácil. Dime una cosa. De servicio. De servicio. Dime. Antes de estos 18 años de gobierno, ¿las cosas eran igual, eran mejores o eran peores? Pero yo no voy a reivindicar pasado, porque Sí. eso quiero ser claro, pero no se puede comparar. Nosotros inclusive anteriormente, porque nosotros en este caso lo que yo represento siempre hemos estado, en este caso del lado opositor, en los gobiernos pasados también fuimos opositores. Como debe ser. Porque los hospitales funcionaran un 100% y tenían una capacidad de respuesta de un 70% y hasta un 80%. Y había decadencia, pero ahorita
1.200 camas. Pero resulta que se están utilizando solamente 300 o 350 camas. Esto significa que la capacidad de funcionamiento del ente está más baja, o sea, menos del 30%. Exacto. El sistema de salud venezolano tiene 45.000 camas, de las que están funcionando actualmente unas 12 o 15.000. O sea, ahí ves la decadencia, ahí ves el abandono, ahí ves que los venezolanos de alguna manera, cuando van a estos centros de salud, bueno, quedan desasistidos. Nosotros hemos vivido en los centros de salud, porque fíjate, hay otra situación, los gases arteriales y los electrolitos son exámenes que se necesitan para patologías graves, en este caso pacientes que están en terapias intensivas o están en medicina, en alguna faena, pero que es tan grave. Eso a veces hay que hacerse a un paciente hasta 3 o 2 veces o 3 veces al día, este tipo de exámenes. Ya van 2 años que no hay el reactivo en nuestro centro de salud. ¿Y qué pasa ahí? Que el familiar del paciente tiene que tener mínimo 20.000 bolívares diarios para estos exámenes. ¿Y qué hemos vivido? Que se han abandonado, la familia ha abandonado pacientes porque no tiene cómo mantener la enfermedad. Entonces son situaciones que nosotros las vivimos diciendo es para que se corrijan. O sea, la búsqueda es que se corrija, porque ningún ciudadano que llega a un centro de salud tiene un sello en la frente ideológico. Lo tenemos que atender, porque tenemos que salvarle la vida, pero no tenemos. Hay el recurso humano, pero no tenemos cómo responder a cabalidad, porque no tenemos el insumo, el equipo o el reactivo para esto. Entonces, ¿cómo tú puedes explicar cuando se habla de guerra? Porque aquí en Venezuela el gobierno habla mucho de la guerra, pero resulta ser que en esta guerra los únicos caídos somos nosotros, los ciudadanos venezolanos, los trabajadores, el pueblo, porque ninguno de los gobernantes ha visto que ha caído. Ellos están muy bien. Esas son las críticas que hacemos cuando hablamos de revolución. Si hablamos de revolución, hablamos de cambio para el progreso. Bueno, el que conoce un poquito de historia vio que Simón Bolívar hizo la revolución a caballo, la revolución francesa también, pero aquí en Venezuela la revolución es un camionetota. Hay funcionarios que tienen hasta 25 escoltas en el gobierno, se gasta dinero en compra de armamento, y entonces vemos que los hospitales se están cayendo, cuando eso debe ser una prioridad, cuando hay una crisis en un país. Pero nosotros hacemos esta crítica con mucha profundidad y llamamos al pueblo precisamente a que son las cosas que tenemos que cambiar. Bueno, Pablo, estoy agradecidísima por esta entrevista y bueno, y yo creo que la información que has dado aquí le interesa a todo el país. Por eso no te corté hace rato, que se me acabó el segmento y no te quise cortar, porque de verdad que toda la información que has dado es sumamente importante. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes, Patricia, por el contacto. Bueno, es así. Hace rato que se me terminó el tiempo y no lo quise cortar. ¿Cómo corto yo a un dirigente sindical que está exponiendo estos asuntos tan graves como los que expuso en este programa Pablo Zambrano? Pobre país, pobre país. Me despido hasta mañana. Este programa fue presentado por Farm Aid. Aceptamos el récipe de tu médico de Venezuela. Calogero Tramonte, el estilista de toda la familia. Haz tu cita por turred.com. High Rise Wellness. Regálate un tiempo para relajarte. Un momento solo para ti. Patricia Poleo en Agárrate, opinión estremecedora.